concepto de Open Data o datos abiertos consiste en que todos los datos que las administraciones tienen en sus grandes bases de datos e información se pongan a disposición del público de forma totalmente libre y gratuita en unos formatos que permitan que se pueda reutilizar de forma sencilla, ¿no? Con estos datos se pueden hacer un montón de aplicaciones diferentes. Por ejemplo, muchas empresas construyen servicios de valor añadido que luego venden, o algunas organizaciones de la sociedad civil construyen aplicaciones y servicios que permiten a los ciudadanos que los políticos, por ejemplo, puedan rendir cuentas ante ellos sobre su actividad. Uno de los mayores, impactos que puede tener la publicación de datos abiertos es en cuanto a transparencia y rendimiento de cuentas, ¿no? de estas labores que comentábamos antes. Además de eso, se pueden también ofrecer muchos servicios que decíamos de valor añadido, ¿no? La otra parte en la que es muy importante reflejar el impacto de los datos abiertos es en la mejora del servicio público en sí mismo, ¿no? Vimos hace muchos años que vino el gobierno, la administración electrónica. Eso causó que hubiera una serie de novedades, facilidades en los ciudadanos en su interacción con la administración. Con estos datos permiten que ese tipo de servicios, unos servicios nuevos, puedan también mejorar ese servicio público que la administración da. Hemos visto aplicaciones en los últimos años tan sencillas como que un ciudadano pueda en una administración local denunciar donde hay un bache en una carretera para que la administración pueda repararlo de forma efectiva, ¿no? En Europa vino de la mano de la reutilización de la información del sector público, que no es exactamente lo mismo, pero que era donde se empezaba a ver el uso, sobre todo por la industria, de la información del sector público. Y teníamos una base, sobre todo industrial, ¿no? En el sector privado importante, ¿no? Lo que ha pasado es que esa transformación, de la reutilización de la información del sector público a los datos abiertos ha hecho que la comunidad de actores, actuando, utilizando esos datos, haya crecido mucho. Además de eso, hubo otra primera ola de, las grandes campañas que normalmente desarrolla la sociedad civil para que el gobierno rinda cuentas sobre publicar datos sin importar en qué formato estuvieran, dónde estuvieran, cómo estuvieran. Queremos saber, ¿no? Básicamente muchas veces los ciudadanos pues no saben y al menos quieren saber, ¿no? Por lo menos quiero ver lo que tienes, luego ya veremos si me sirve o no, ¿no? Durante un tiempo, en mi opinión, funcionó bien. Hubo bastante calado en la administración pública a nivel mundial, ¿no? Y se empezó a publicar. El problema, y yo llevo un par de años hablando de este tema, es que estamos centrándonos en una herramienta, no nos estamos centrando en el impacto que la herramienta puede tener en la sociedad. Entonces, en la comunidad de actores que trabajan esto, cada vez se conoce más, cada vez la comunidad crece más, pero a veces, y yo lo dije muchas veces, la comunidad de datos abiertos es un poco cerrada, en el sentido de que todos hablamos con todos nos conocemos, todos vemos la evolución, pero de puertas afuera, como decías, pues no se sabe mucho, ¿no? En esta segunda fase, en los últimos 2 o 3 años, yo en mi trabajo, por ejemplo, en la Fundación, hemos insistido mucho en la utilidad de los datos abiertos. Vamos a ver qué problemas, por ejemplo, existen en el mundo que se puedan solucionar mediante la aportación que pueden hacer los datos abiertos. Ahora, con esta evolución del discurso, yo creo que está empezando a calar, y creo que en los próximos años veremos un reconocimiento mayor por parte de la ciudadanía, que no sabrá que a lo mejor se usan datos abiertos, pero que verán servicios, aplicaciones que decíamos antes, que utilizan esos datos abiertos que a ellos al final les van a beneficiar. La Fundación, para quien no la conozca, pues la estableció el inventor de la web, Sir Tim Berners-Lee, hace pocos años, con el objetivo de que la web siga siendo un bien gratuito y libre, que se mantenga la libertad de expresión, que se mantenga todo tipo de asociación a través de la web, que sea descentralizada y que no esté monopolizada ni gobernada por ninguna administración ni gobierno en el mundo. Nosotros trabajamos en 3 áreas dentro de la Fundación, que llamamos acceso, derechos digitales y participación. En acceso lo que intentamos es que el acceso a la web sea de una manera lo más asequible posible, para que el coste de ese acceso no supere más del 5 al 10% del salario mensual de una persona, digamos, el salario medio mensual de una persona en los países en desarrollo, ¿no? Y estamos todavía lejos de conseguirlo, sinceramente. En la parte de derechos digitales trabajamos sobre todo en la libertad de expresión y privacidad individual, siempre sopesándolo pues, con la seguridad que los gobiernos tienen que llevar a cabo dentro de todas las actividades en la red y demás, ¿no? Y en el programa de participación, que es el que yo dirijo, trabajamos sobre todo para que los datos abiertos que comentábamos antes den más voz a la ciudadanía, ¿no?
En estas tres materias es en lo que, digamos, conjuntamente llevamos trabajando los últimos años, desde que la Fundación se creó, y lo que vemos es una cada vez evolución más importante sobre la intersección en los tres pilares que trabajamos. Por ejemplo, cada vez se habla más de datos abiertos y privacidad. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, en este tipo de áreas, donde confluyen nuestros pilares, es donde más trabajo probablemente tengamos que hacer en los próximos años. Lo que hay detrás de la carta era tan sencillo como, bueno, estos países que tanto han avanzado, que tanto saben, podemos de alguna manera recopilar el conocimiento y las mejores prácticas de lo que ellos han puesto en marcha y podemos hacer algo que ayude a otros países a hacer Open Data bien. Es así de simple. Y la idea fue que empezamos a invitar a administraciones de todo el mundo, tanto del norte como del sur, para intentar hacer esas mejores prácticas que luego pudieran ser de aplicación global. Estamos creando guías de implementación, tanto generales como sectoriales, para que las agencias puedan más fácilmente implementar los principios de la Carta. De momento, en la fase en la que estamos es en la de adopción, llamémosla así. A día de hoy estamos cerca de los 30 aproximadamente gobiernos y administraciones, tanto nacionales como locales, por todo el mundo, incluyendo pues, el Gobierno de España o, por ejemplo, aquí en España también y aprovechando la ocasión, el Ayuntamiento de Madrid. Esperamos que en el futuro y sobre todo de cara a la conferencia que va a tener lugar en Madrid en octubre, el número de miembros de la Carta y que la apoyan pues crezca considerablemente. Empieza a haber ya casos de éxito importantes, tanto de beneficio económico externo que hablábamos antes, como beneficio económico interno para las administraciones. Hay muchos casos dentro del portal europeo de eficiencias en la administración pública que han permitido ahorrar dinero público, por ejemplo, como de rendimiento de cuentas a los ciudadanos sobre transparencia pura de actividad, por ejemplo, parlamentaria, ¿no? Los datos abiertos no van a acabar con la pobreza, pero pueden contribuir en un porcentaje. ¿Dónde pueden contribuir? Estamos viendo casos, por ejemplo, donde nosotros tenemos casos de investigación en África, donde contribuyen a que haya agua más limpia en los pueblos, por ejemplo. Se puede detectar mejor dónde están las averías, se pueden arreglar antes, se puede detectar si hay polución. Vamos a tener un montón de casos de uso, un montón de experiencias de todo el mundo, donde vamos a ver los datos en acción, ¿no? Que yo creo que es la parte más importante. Y luego, además de eso, yo creo que este año es el año de la lucha contra la corrupción y vemos que los compromisos de los países crecen sin parar contra la corrupción porque se ha entendido por fin que es un agujero enorme en la economía y que afecta a todos los ciudadanos, ¿no?